Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos y mis queridas demoledores y demoledoras. Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. 7:12 de la noche, transmisión número 80 en un día con noticias muy importantes, muy fuertes y muy trágicas a la vez. Como recordábamos ayer, el año 2024 determinará un antes y un después en la historia. El año 2024 representa un año histórico y, como remachábamos ayer, los años históricos lamentablemente están caracterizados por la violencia en la forma de guerras, por lo general, pero también en la forma de otras tipos o manifestaciones de violencia, como los ataques terroristas, como los ataques por fuera del marco de la guerra. Y efectivamente, entre el día de ayer y el día de hoy, presenciamos dos ataques, dos actos de violencia, dos asesinatos de personas en dos lugares del mundo distintos, los cuales hoy vamos a presentar antes de comenzar con el tema previsto para el día de hoy, por cierto, prometido el día de ayer, un análisis de la acalorada entrevista concedida por Zelensky al semanario The Economist, en el cual Zelensky aparece verdaderamente desbocado y en la cual responde algunas cosas muy preocupantes. Antes de comenzar con todo esto, este repaso de lo sucedido ayer y antes de ayer en el Líbano y en, perdón, ayer y hoy, no ayer y antes de ayer, sino ayer y hoy, ayer en el Líbano, hoy en Irán. Antes de presentar eso y de posteriormente comenzar con el análisis previsto para el día de hoy, nuestros saludos habituales a los demoledores y a las demoledoras. Para Bogotá, por ejemplo, Gabriel Mejía nos acompaña por ahí. ¿Dónde más? Puerto Rico, José Moreno, saludos para José Moreno, Canal Maireno desde Valencia, seguramente Valencia, España, aunque Valencias varias, incluida una en Venezuela, pero bueno, la original, la española. Torrox en Andalucía, Pedro, hola, ¿qué tal? México, Guadalajara, México, Rocío LR, Beatriz Pulido nos acompaña desde la Ciudad de México con la moderación como siempre, gracias Beatriz. Barcelona, España, Beatriz Yacatza, bueno, gente desde distintos, Murcia por ahí, Alfred Gómez Ruiz, gente desde distintos, Corral de Bustos, Tito Rodríguez en Córdoba, la Córdoba Argentina, qué lindo. Barcelona, Hugo Bravo, Villa Devoto, María, Villa Devoto aquí en la ciudad de Buenos Aires, el barrio de mi infancia. Uy, desapareció el nombre por ahí, María algo, justo descendió la lista con los saludos. Bueno, gente de todos lados, gente desde distintos lugares, Gualeguaychú por ahí, más gente de España, Colombia presente, Alirio Andrade, bueno, qué lindo que nos acompañen. Manizales, Colombia, Ricardo Rodríguez. Perú, Gabriel Orozco. Bueno, vamos a comenzar. Londres, Magdalena, Panamá, Gabriel Zúñiga. Bueno, ¿cuánta gente desde cuántos lugares distintos? Piura, Perú, Fidel Torres. Moscú, Daniela Birra. Bueno, gente de todos lados. Demoledores, demoledoras. Hoy queríamos exclusivamente presentar la acalorada entrevista de Zaluzhny para el semanario The Economist. La vamos a presentar naturalmente, pero los acontecimientos determinan que debamos comenzar por otro lado y
precisamente debamos comenzar por el Líbano, debido a lo sucedido el día de ayer. Incluso podemos comenzar presentando imágenes como estas de aquí. Aquí una de las imágenes del ataque perpetrado por Israel, un poquito más abajo, imágenes del ataque perpetrado por Israel en el Líbano contra Saleh al-Arouri, vicepresidente del Buró Político de Hamas y, de acuerdo a los israelíes, uno de los arquitectos de los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre del año pasado. Esta la versión de Israel. Saleh al-Arouri realizó, tras los atentados, al-Arouri realizó una reivindicación de los atentados, pero no realizó, no recuerdo yo, y de hecho no realizó declaraciones respecto a haber participado en la planificación de los atentados. Por ende, esa la versión israelí no confirmada, al menos no confirmada ni por él mismo ni por otros miembros de Hamas. El ataque fue perpetrado el día 2, ayer, y determinó efectivamente la muerte de Saleh al-Arouri, pero también la muerte de otras 6 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, efectivamente, otras 6 personas pertenecientes a Hamas, de acuerdo a la información brindada por la propia Hamas. Entre ellos 2 comandantes de Al-Qassam, las brigadas Al-Qassam, y alrededor de, no, exactamente 4 soldados, 4 militantes de Hamas. El ataque fue perpetrado por un dron. Las imágenes, aquí simplemente presento la información recopilada hace muy poquito tiempo respecto a eso. Las imágenes de CCTV, bueno, de cámaras de seguridad publicadas por MTV Líbano, muestran que el ataque, que tuvo lugar alrededor de las 5:41 p.m., 5:41 horas de la tarde, fue un ataque, fue efectivamente un ataque. Imágenes tomadas con teléfonos móviles muestran al menos un automóvil envuelto en llamas frente al edificio residencial dañado, mientras decenas se reúnen en el área justo después del ataque. Esas las imágenes recién compartidas. ¿Qué más? Algo más. Reacciones a esto. El primer ministro libanés describió el asesinato como un nuevo crimen israelí destinado a arrastrar al Líbano a nueva fase de confrontación. Por cierto, la autoría de este ataque por Israel fue determinada oficialmente por los funcionarios por oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo cual representa una forma de confirmación de la autoría de este hecho. Las Fuerzas Armadas israelíes no realizaron una confirmación como tales, pero no acostumbran, ¿sí? No acostumbran a realizar, cuando realizan ataques de este tipo, por lo general no presentan declaraciones, pero en su defecto las Fuerzas Armadas estadounidenses, en el nombre de las Fuerzas Armadas israelíes o en el nombre del gobierno israelí, sí presentan una confirmación prácticamente oficial, como en este caso. Isat al-Rizqi, miembro de Hamas, afirmó que al-Arouri fue asesinado en un asesinato cobarde por parte de Israel y añadió que demuestra una vez más el abyecto fracaso de este enemigo a la hora de lograr cualquiera de sus objetivos agresivos en la franja de Gaza.
Irán advirtió a Estados Unidos que debe prepararse para afrontar las consecuencias del ataque. Todas estas reacciones recogidas de los medios, el gobierno israelí no asumió inmediatamente la responsabilidad por el ataque que mató al Arauri. Mark Regev, asesor del primer ministro israelí, dijo en una entrevista que Israel no ha asumido la responsabilidad de este ataque, pero quien quiera que lo haya hecho debe quedar claro, no fue un ataque contra el Estado libanés. Quien quiera que lo haya hecho, esto supuso un golpe quirúrgico contra la dirección de Hamas. Bueno, esto de perpetrar un ataque con un dron, determinar la muerte de personas en el territorio libanés y que esto no represente un ataque contra el Estado libanés, bueno, aparece como contradictorio, por lo menos, ¿sí? Más allá del objetivo último de generar el asesinato de un líder de Hamas en territorio libanés, por cierto. Bueno, algo sobre este señor, Saleh al-Arouri, nacido en el año 66, un señor de 57 años, alto líder de Hamas, comandante fundador de su ala militar, pero en este momento o hasta su muerte el vicepresidente del buró político de Hamas, buró político, llaman al brazo político de Hamas, recuerden, una organización político y militar. Algo sobre la vida, como referencia respecto al futuro previsible en el conflicto. Nacido en el 66, en noviembre de 1990, al-Arauri fue arrestado por las autoridades israelíes. Pasó 6 meses, eso a los 24 añitos, 24 años, sí. Pasó 6 meses en prisión. Poco después fue detenido nuevamente, inicialmente recluido en detención administrativa. Pasó 15 años en prisión por su papel de liderazgo en Hamas. En 2007 fue arrestado nuevamente por las autoridades israelíes y liberado en marzo de 2010, probablemente por su papel decisivo en la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, quien fue capturado por Hamas en 2006. Recuerden la captura de ese soldado israelí en 2006. Inmediatamente después, una operación militar con presencia de tropas en la franja de Gaza, una operación militar con una invasión militar convencional con presencia en el territorio de la Franja de Gaza de tropas israelíes. No pudieron determinar la ubicación de ese soldado secuestrado y finalmente debieron realizar una negociación muy poco publicitada, porque hasta ese entonces Israel rechazaba las negociaciones para el intercambio de rehenes tomados o de personas capturadas por Hamas o por cualquier otra organización militar. Finalmente debieron convalidar la negociación y efectivamente realizaron un intercambio de prisioneros un año después de 1.000 prisioneros gazatíes, no, palestinos por un soldado israelí y aparentemente este señor habría participado en esa negociación, de ahí su liberación en 2007 tras su segundo o tercer encarcelamiento, deportado por Israel poco después de su liberación, de ahí transferido o mudado, abandonó Palestina, abandonó Israel, el territorio de la Palestina en términos amplios, y de ahí desembarcó en Damasco, luego debió abandonar Damasco en el inicio de la guerra civil en Siria, desembarcó en Turquía y finalmente, después de unos años en Turquía, la propia Turquía determinó que debiera abandonar nuevamente Turquía y desembarcar en el Líbano una vez más. Desembarcó en el Líbano por última vez y bueno, por decisión de Erdogan en su momento, en un intento de acercamiento con Israel, y a partir de ahí comenzó su
trabajo como líder político de Hamás o su accionar como líder político de Hamás desde el Líbano hasta su asesinato el día de ayer. Una vez más, entre los líderes de Hamás, palestinos encarcelados por Israel, en este caso encarcelado por más de 15 años. Ahí una demostración de el efecto, las consecuencias de la política de encarcelamiento masivo, de incluso de ataques contra civiles palestinos, tarde o temprano determinan que esas personas participen en organizaciones armadas contrarias a el Estado o enemistadas con el Estado israelí. ¿Sí? Todos los o la gran mayoría de los líderes de Hamas con esta trayectoria. A partir de la situación actual, los más de 20.000 palestinos y palestinas asesinados cruelmente por las Fuerzas Armadas israelíes, en su mayoría civiles, con una enorme cantidad de niños que podemos vaticinar de cara al futuro, que vamos a presenciar en el futuro. Mucha gente, mucha más gente que antes dispuesta a participar en una organización como Hamas o algo similar con otro nombre. Bueno, triste, triste, triste y verdaderamente indignante. Pero bueno, naturalmente, las Naciones Unidas, tras esta situación, rechazó vehementemente este ataque en el Líbano por fuera del derecho internacional, por fuera de los los parámetros propios de la guerra, o mejor dicho, las convenciones regulando la guerra, porque el Líbano e Israel, a pesar de su permanente hostilidad mutua, no aparecen formalmente en guerra, no aparecen en guerra para poder cometer un ataque de un país a otro en su territorio. Bueno, inmediatamente las Naciones Unidas reaccionaron vehementemente, no, mentira. Esto dicho de manera irónica. Aquí la reacción, la tibia reacción de las Naciones Unidas. Esta es la respuesta de Ana María, el nombre de esta señora, es una de las portavoces, perdón, Ana María no, Florencia Soto Niño, una de las portavoces del secretario general, Antonio Guterres. Estas las palabras. The Secretary General urges all parties to exercise maximum restraint. Llamamos a todas las partes al ejercicio de máxima moderación, and take urgent steps to de-escalate tensions in the region. I mean, y tomar pasos para la desescalada de la tensión en la región, ¿no? Un país perpetra un ataque contra personas residentes en el territorio de otro país, un ataque con un dron, y las Naciones Unidas llama a la moderación de las partes y a la toma de medidas para la baja de las tensiones, ¿sí? De condena absolutamente nada. Esta lucha continua has the risk of a great miscalculation by tiene el riesgo de un cálculo erróneo, de un multiple actors, and I think this por is por los distintos actores, o como un cálculo erróneo en el sentido de consecuencias más allá de lo esperado. Y es lo que estuvimos viendo en distintas partes de la región. Por eso apelamos a los miembros de la comunidad internacional para hacer todo lo necesario para prevenir una escalada. Bueno, en lugar esto,
Las Naciones Unidas llama a los miembros de la comunidad internacional a realizar lo necesario para desactivar una escalada. Bueno, las Naciones Unidas representan el ámbito institucional, formal, eh, propio para la acción tendiente a la desescalada. En ese sentido, efectivamente, las partes deberían participar activamente, las distintas partes de la comunidad internacional deberían determinar acciones para la desescalada. Ahora, que las propias Naciones Unidas realicen un llamado a los actores de la comunidad internacional para la desescalada, en vez de determinar ella misma, las propias Naciones Unidas, una condena, por lo menos, contra actos de este tipo, ¿sí? Y mucho más aún, la decisión de un alto el fuego, por lo menos, ¿sí? O incluso, naturalmente, en el caso de que países desobedezcan las resoluciones de las Naciones Unidas y en particular las resoluciones con carácter vinculante, las resoluciones provenientes de el Consejo de Seguridad. Bueno, que respondan las Naciones Unidas a ello y determinen acciones, determinen sanciones, determinen medidas concretas para quienes desobedezcan las sanciones, para quienes abiertamente las desobedezcan y para quienes realicen, por ejemplo, la ocupación de territorios considerados como propios de otro Estado. Bueno, en el caso de la guerra en Ucrania, ahí sí las Naciones Unidas puede realizar acciones o por lo menos otras instituciones, si no directamente las Naciones Unidas, muchos de los países participantes en las Naciones Unidas sí realizan acciones concretas como sanciones, como apoyo militar, como entrenamiento militar, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso no. En este caso no. Ellos llaman a las acciones de otros. Cuando ellos representan el ámbito de decisión internacional por excelencia. Bueno, lamentable el papel de las Naciones Unidas en este caso. To the situation there. ¿Algo más? I think our message to everyone has been is the same. Nuestro mensaje es el mismo siempre. Because of the Como hastiada, ¿no? Como suspirando, como qué pobres, pobres, aparecen tan cansados, aparecen tan resignados a esta situación. Bueno, los pantalones puestos y medidas, ¿sí? Por lo menos una condena, por lo menos una medida para el alto el fuego obligatorio, ¿sí? Y no que puedan cometer masacres, acometer impunemente contra hospitales y niños palestinos sin ninguna consecuencia de ningún tipo, ni siquiera una condena. escalating tensions and the fragility of the situation in the region, La fragilidad de la situación en la región, llamamos a la máxima moderación de las partes. Bueno, esa es la reacción de las Naciones Unidas. Evidentemente, algunos pueden cometer ataques, pueden cometer actos terroristas, perpetrar ataques por fuera del derecho internacional, ataques abiertamente violatorios a la Carta de las Naciones Unidas, ataques considerables como ataques terroristas o por lo menos como prácticas pertenecientes al terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad. Bueno, algunos pueden, otros no. Bueno, nosotros rechazamos desde aquí todos los crímenes de lesa humanidad, todos los actos terroristas, naturalmente con mayor énfasis en los actos propios del terrorismo de Estado, los cuales naturalmente connotan una violación de los derechos humanos mucho mayor que los ya de por sí terribles actos terroristas, porque claro, los perpetran estados reconocidos,
¿sí? Reconocidos internacionalmente, sometidos al derecho internacional. Rechazamos naturalmente todos los actos terroristas, pero claro, el terrorismo de Estado representa algo todavía más grave porque los propios estados encargados de y responsables del mantenimiento del derecho, del respeto de los derechos humanos, el respeto del derecho internacional, ellos mismos cometen las violaciones de ese derecho y eso connota una falta aún mayor que los propios atentados terroristas llevados a cabo por organizaciones terroristas, condenables desde todo punto de vista, pero por fuera de las instituciones aceptadas por la comunidad internacional, rechazados por todos nosotros, naturalmente. ¿Sí? Bueno, esa es la doble vara de nuestro querido mundo y este 2024 comenzó, lamentablemente, comenzó como de alguna manera vaticinábamos ayer cuando caracterizábamos a este histórico 2024 como un año seguramente violento, al día siguiente comenzó la violencia. En realidad ni siquiera al día siguiente, porque el ataque en el Líbano fue cometido ayer, fue realizado ayer, así que comenzamos mal, comenzamos muy mal el año. Y el día de hoy, un día después, nada más, otra vez la violencia, otra vez un ataque. En este caso, un ataque por fuera de cualquier discusión respecto a los objetivos legítimos de un conflicto armado. ¿Sí? Aquí no aparece el líder de una organización político-militar como Hamas, considerada por muchos países terrorista. Aquí no aparece una acción eh, en aparente respuesta al atentado terrorista del 7 de octubre contra Israel. Aquí sencillamente aparece algo indiscutible. Aquí presenciamos un acto terrorista contra población civil indefensa, eh, sin siquiera una reivindicación abierta, pero muchos ya responsabilizan a Israel. Muchos ya responsabilizan a Israel. El acto en concreto. Básicamente, la explosión de 2 bombas el día de hoy, 3 de enero, cerca de la tumba del oficial iraní Qasem Soleimani, asesinado hace ya varios años, 4 años, si no recuerdo mal, sí, efectivamente 4 años, en un acto conmemorativo. Los iraníes conmemoraban el asesinato de Qasem Soleimani, asesinato perpetrado por Estados Unidos y, por cierto, a partir de la orden de Donald Trump. Cuidado con quienes conceptualizan a Donald Trump como una carmelita descalza en términos de relaciones internacionales, pues efectivamente con relación a Ucrania presenta una postura en contra de la guerra, naturalmente, en contra de una escalada mayor, pero con respecto a Irán, por ejemplo, como así también a China, pero por sobre todas las cosas, en primer momento, a Irán presenta una política mucho más guerrerista y mucho más belicista que otros gobiernos, de ahí que durante su presidencia Estados Unidos abandonara el acuerdo alcanzado en 2015 con relación al desarrollo del enriquecimiento de uranio en Irán, el desarrollo de la capacidad nuclear de eh, Irán. Bueno, por orden de Trump, Estados Unidos abandonó ese acuerdo, sancionado no solamente por los Estados Unidos, sino por todos los países participantes en la institución regulatoria del desarrollo nuclear, entre otros los países europeos, muchos países latinoamericanos con desarrollo nuclear participan también. Argentina participa, Brasil participa, todos los países con
reactores nucleares, participan en esa comisión ligada, no recuerdo el nombre exacto ahora de la comisión ligada al desarrollo o la comisión dedicada a la regulación del desarrollo nuclear. Bueno, Estados Unidos abandonó eso en 2018 por orden de Trump inmediatamente después cometió el asesinato de al-Sayman con un dron, luego del descenso del avión de al-Sayman en Irak, el país vecino, abandonó el avión, comenzó en una camioneta, el viaje desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad y en ese momento un dron de estos Reaper, estos drones sí, con el tamaño de un avión convencional, un avión de guerra convencional, de un caza convencional, realizó el lanzamiento de misiles y eso generó la destrucción de esta camioneta, en realidad de estas dos camionetas como parte de un convoy, ¿sí? Y la muerte de Soleimani. El día de hoy los iraníes conmemoraban ese asesinato y en el marco de esa conmemoración masiva con muchísima gente, gente desarmada, gente civil, bueno, en ese marco fue perpetrado un atentado terrorista con 2 bombas, ¿sí? Con la friolera de al menos 211 personas muertas. Claro, en el medio de una masa de personas, una bomba primero, otra bomba después, generan la muerte de muchísima gente. El gobierno iraní, presento la información recopilada, el gobierno iraní declaró los atentados como un ataque terrorista, convirtiéndolo en el incidente de este tipo más mortífero en el país desde 1979. Las explosiones gemelas afectaron a una procesión que se dirigía hacia la tumba de Soleimani en el cementerio Golzar Shohada, esto en Irán, alrededor de la mezquita Sahef al-Zaman para conmemorar el 4º aniversario de su muerte. La primera explosión ocurrió a 700 metros de la tumba de Soleimani, cerca de un estacionamiento, mientras que la segunda ocurrió a 1 kilómetro de distancia en la calle Shohada, donde muchos habían huido. Cuánta malicia en la planificación de esto, ¿no? Por un lado, un atentado, generar una estampida de gente y después en el lugar de escape de esta gente otra bomba más. Cuánta maldad, por favor. Los explosivos fueron colocados de tal manera que impidieran su detección en las puertas de seguridad. Las explosiones ocurrieron con un intervalo de entre 10 y 15 minutos. Según informes de los medios iraníes, el ataque se llevó a cabo utilizando 2 maletines bomba colocados en la entrada. Los explosivos fueron detonados a distancia. Un testigo dijo que una de las bombas fue colocada dentro de un contenedor de basura. El vicegobernador de la provincia de Kermán dijo que el incidente fue un ataque terrorista. 200 personas muertas, al menos 171 personas heridas, incluidos 3 paramédicos que acudieron al lugar de la primera explosión y quedaron atrapados en la segunda explosión. Se creía que la mayoría de las víctimas mortales había muerto en la segunda explosión. Varios de los heridos fueron pisoteados por el pánico que siguió a las explosiones. Bueno, por ahí un video, naturalmente no lo vamos a presentar, eh, grabado, un video grabado inmediatamente después de las explosiones con imágenes verdaderamente aterradoras por la cantidad de gente herida y muerta, desperdigada por sí, la zona, gente tirada en el piso completamente, sí, herida, malherida, completamente descuartizada, lamentablemente. Ali Jamenei, líder supremo de Irán, declaró tanto las manos manchadas con la sangre de inocentes como los cerebros corruptos y traviesos que los llevaron a este terror serán objetivo definitivo de la represión y el castigo justo de ahora en adelante. Déjenlo. Sabemos que este desastre tendrá una dura respuesta si Dios quiere. Ebrahim Raisi, presidente de Irán, advierto al régimen sionista que pagará el precio de este crimen y de otros crímenes que ha cometido y que lamentará profundamente. Bueno, no podemos establecer con certeza, no podemos establecer la autoría de esto, no podemos determinar la autoría, pero las víctimas de esto, los iraníes, responsabilizan a Israel. Y una vez más, este ataque terrorista fue perpetrado un día después de que Israel cometiera el asesinato
de un líder de Hamas en el Líbano a través de un ataque llevado a cabo con un dron. Irán declaró un día nacional de luto por las víctimas de los ataques del 4 de enero. Bueno, distintos miembros, el presidente de Rusia presentó sus condolencias, lo mismo que el presidente Erdogan de Turquía, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, bueno, presentó su condena, el de Armenia y seguramente el resto de los líderes mundiales rechazarán esto oficialmente. Más de 211 muertos. Mamita, ¿no? Mamadera. Bueno, así comienza el año, ¿sí? Así comienza el año, día 3. Día 3 de enero, demoledores y demoledoras, 3 de enero. Un poco de análisis, más allá de la descripción. Esto podría desencadenar una escalada en el conflicto en Gaza entre Israel y Hamas, conflicto en el cual hasta el momento Israel o las fuerzas Hamas israelíes no pudieron generar victorias resonantes, ¿sí? Más allá de haber realizado una invasión y haber conquistado una buena parte del territorio de la Franja de Gaza. No aparecen éxitos rutilantes, no aparecen éxitos significativos en esta operación militar, mucho menos la destrucción de Hamas, el objetivo final de esta operación, según el propio gobierno israelí. Recordemos que además Israel presenta varios frentes de conflicto en altísima tensión, uno de ellos en el Líbano, otro con Siria, otro con Yemen, otro a través de los hutíes, otro con Irán. Bueno, esto podría generar una escalada muy peligrosa en la región y una situación aún más compleja para Israel, ¿sí? Ya empantanado en la franja de Gaza y ahora con la posibilidad de un enfrentamiento directo con el Líbano, con Hezbollah, con Irán inclusive. Aquí aparecen distintas interpretaciones posibles, aquí aparece la posibilidad de una escalada buscada por Israel, por fuera de cualquier lógica de cualquier lógica eh, distinta de el guerrerismo mesiánico, porque una vez más esto podría determinar el inicio de una escalada y la apertura de más frentes cuando Israel ya aparece en problemas, o ya aparece, más que en problemas, Israel ya aparece empantanado en la franja de Gaza. Pero bueno, muchas veces los halcones y los señores de la guerra motorizan políticas de este tipo, motorizan la escalada de los conflictos más allá de cualquier reflexión y deliberación respecto a las consecuencias para sus propios países. Esa básicamente la lógica. Guerra, 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 sangre, sangre, sangre. Aun si eso puede generar efectos negativos para los propios intereses de sus países. Y debemos recordar, como hecho interesante, que después de varias semanas de presencia militar en el mar Mediterráneo y también en los mares de el Golfo, el portaaviones estadounidense Eisenhower mm, abandonó la región, o por lo menos ese el anuncio, abandonó la región de camino a
los Estados Unidos de vuelta a la base de Virginia, según los estadounidenses, por una eh, parada planificada previamente, o más que una parada, por sí, un- una reparación planificada previamente. Em, la presencia de este portaaviones, como así de otros, generaba sospechas respecto a la posibilidad de una escalada con la participación de Estados Unidos, generaba sospechas respecto a la posibilidad de un ataque de Estados Unidos contra alguno de sus enemigos en la región y en particular con la posibilidad de un ataque contra Irán. ¿Sí? Muchos halcones neoconservadores estadounidenses llamaban, vociferaban alocadamente eh, en favor del inicio de un ataque de Estados Unidos contra Irán y verdaderamente la presencia de los portaaviones estadounidenses, como así de otros barcos y el envío de militares también a Israel, generaban la sospecha, o que sí, generaban la sensación de que en cualquier momento podía comenzar un ataque de esas características, porque de ningún modo lo sucedido el 7 de octubre, el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, de ningún modo determinaba la necesidad de la presencia de un portaaviones, e incluso de dos portaaviones. El combate contra una organización armada no convencional como Hamas no aparece ligado a la presencia de un portaaviones. ¿Sí? Un portaaviones no puede realizar acciones contra Hamas, no podría realizar acciones contra un grupo armado con las características de Hamas. ¿Sí? La forma de lucha contra un grupo así presenta otras características, por ende llamaba la atención y muchos analistas deliberaban sobre la falta de sentido de esta presencia militar tan grande, tan fuerte, y presentaban la posibilidad de un ataque contra Irán. Sin embargo, en los últimos días, Estados Unidos aparentemente, en el contexto de las disputas entre los halcones más radicales y los halcones más moderados, bueno, determinó por lo menos la salida de este portaaviones de la región y por ende una desescalada de parte de Estados Unidos en ese sentido, con lo cual eh, Israel aparecería menos acompañado en todo esto, ¿sí? En el eventual caso de una escalada con el Líbano, con Irán, bueno, uno de sus principales aliados lo estaría abandonando, al menos esto podemos determinar a partir de la lectura de esta decisión respecto a la vuelta de este portaaviones Enterprise a la base de Virginia para supuestamente una parada técnica previamente planificada. Parada técnica, sí, bueno, sin comentarios, ¿no? Esto de una parada técnica, los portaaviones pueden aparecer en alta mar durante meses, no ya semanas, meses, ¿sí? Los portaaviones y todos los barcos de apoyo de logística detrás de un portaaviones, los cuales acompañan a los portaaviones, ¿sí? Bueno, esta la situación en Medio Oriente, nada sencilla, muy violenta. Y bueno, esta la reacción de las Naciones Unidas, timorata, moderada, lamentable, ¿sí? Comenzamos el 2024, demoledores y demoledoras. Bueno, vamos a redondear esta parte del análisis por aquí y vamos a comenzar con el análisis planificado el día de hoy, el análisis previsto para el día de hoy, con la entrevista concedida hace 2 días por Zelensky al semanario británico The Economist, uno de los semanarios más antiguos, más prestigiosos, aunque ese prestigio responde a la cantidad de años de historia y no a las posiciones
de este semanario, abiertamente conservadoras, abiertamente guerreristas. También responde a la propaganda occidental de presentar los medios occidentales como paladines de la democracia, cuando a menudo representan exactamente lo contrario. ¿Por qué queríamos presentar esto, demoledores y demoledoras? Bueno, principalmente por las definiciones vertidas por Zelensky en esta entrevista y además eso también por los gestos, el lenguaje corporal, los síntomas de la situación de Zelensky en este momento, acorralado por todas partes. Vamos a presentar la entrevista eh, completa. En realidad, vamos a presentar un extracto de la entrevista publicado por The Economist. La entrevista completa no apareció, ¿sí? No apareció, la Economist por lo menos no presentó la grabación de la entrevista completa, no apareció publicada en ningún lado la entrevista completa, pero sí vamos a presentar en su totalidad ese extracto publicado por The Economist, un extracto de un extracto de una entrevista más larga de 3 minutos de duración nada más. Lo vamos a presentar en su versión original en inglés, pero con subtítulos, así que vamos a poder acompañarla todos juntos sin ningún problema. Y después, demoledores y demoledoras, después de eso, si quieren, podemos redondear este análisis con algunas cosas escritas en la columna, ¿sí? Básicamente, The Economist realizó una entrevista, a partir de esa entrevista generó una columna y dentro de esa columna presentaron un pedacito de la entrevista total en video. Después, si quieren, después de este video con las partes principales, podemos redondear el análisis con algunas cosas escritas en la columna, en la prensa, en la publicación escrita de esta entrevista, no mencionadas en el video, pero no mucho. Las principales definiciones aparecen acá. Y quiero, por parte de ustedes, demoledoras y demoledoras, mucha atención a los dichos de Zelensky y a las formas, ¿sí?, de Zelensky en su lenguaje corporal, en su forma de hablar, etcétera, etcétera. Comencemos, y ustedes me ayudan desde ahí con la cuestión de los volúmenes, etcétera, etcétera, por la posibilidad de problemas técnicos, ¿sí? Cualquier problema, ustedes desde ahí me participan a través de un mensajito por el chat. I wonder if we could start this conversation with you laying out whether you think you need to change course in 2024 and what your political and military goals are for next year. Bueno, así comienza. Una pregunta bastante interesante. Retrocedo una vez más para quienes no pudieron acompañar los subtítulos. Ahora. I wonder if we could start this conversation with you laying out whether you think you need to change course in 2024 and what your political and military goals are for next year. We have one. Bueno, clarita la pregunta, ¿no? Necesidad. Señor Zelensky, ¿va a determinar un cambio en 2024 a partir de la situación de Ucrania encaminada a la derrota? ¿Y cuáles sus objetivos militares? Y ahora responde Zelensky. We have one strategy goal to deoccupy our territories, to be on the borders of our country. Our goals didn't change. The goal is to save and to have more successful steps in the Black Sea, to continue no pasos exitosos en números negros, sino pasos exitosos en el Mar Negro para continuar. success on Crimea, on the south. I can't tell you the details, but we will do it. And to defend east, to save Kharkiv, to save these very important cities of Salvar no a Har, sino salvar a Kharkov, ¿sí? Salvar estas ciudades muy Ukraine. importantes de The Ucrania. war, the 2024, this is the new page. Vamos a realizar una pausa acá, demoledores. ¿Acompañaron hasta acá la respuesta delirante de Zelensky? Vamos a retroceder un poco. Además de las formas, enojado con la entrevistadora, con la entrevista, bueno, chapuceando en inglés, como siempre, su inglés muy malo, pero muy enojado.
Y la respuesta, básicamente los objetivos los mismos y queremos más éxitos en el sur de Ucrania y en Crimea. Atención and a esto. military goals Aquí are for comienza. next year? Acá comienza. We have one strategic goal to deoccupy our territories. Bueno, un objetivo estratégico, el de la reconquista de todos los territorios. Esto, sí, bueno, un delirio. To be on the borders of our country. Our Hasta reconquistar todos los territorios hasta las fronteras de 1991. Algo en este momento prácticamente imposible. goals didn't change. The goal is to save and to have more successful steps in the Black Sea. El objetivo, ¿no? Salvar las ciudades, bueno, eso entendible en el marco del cambio de estrategia hacia la defensa, pero esto de más éxitos en el Mar Negro To continue success on Crimea. y continuar el éxito en Crimea. Recuerden que querían a través de la contraofensiva, el avance hasta Crimea y ataques a Crimea inclusive, y no pudieron más que unos cientos de metros, unos pocos kilómetros en el mejor de los casos. Queremos para 2024 continuar el éxito en Crimea. Este muchacho, bueno, evidentemente con algún problema de interpretación respecto a la situación actual, ¿no? O alguna ayudita, algún efecto de alguna sustancia, bueno, prohibida en la mayor cantidad, en la mayor parte del mundo. On the south. I can't tell you the details, but we will do it. And Queremos más éxitos, no te puedo contar los detalles, pero lo vamos a hacer, como anunciando una futura ofensiva, una nueva ofensiva el año próximo contra Crimea. Un delirio. to defend east, to save Kharkiv, to save these very Bueno, y la defensa del este, acá sí un poco más realista, para la protección de Kharkov, por ende ya vaticinan un ataque a Kharkov por un nuevo frente, por eso la construcción de defensas en las últimas semanas en ese frente por ahora pasivo en la zona norte o noreste más bien de Ucrania, hacia Kharkov, hacia Sumy en primer lugar, después hacia Kharkov seguramente. important cities of Ukraine. The war, the 2024, Acá comienza lo nuevo, la guerra de 2024. this is the new page. This is the war not in Ukraine. Because informationally, the challenges in the Middle East, the training mission of Hamas, that pushing Arab world, the chaos in African continent, we are the part of all this war. Europe don't speak about support to Ukraine. Bueno, chapuceando sin mucho sentido las frases, pero lo interesante de esto, la guerra de 2024 representa una nueva guerra, representa un nuevo tipo de guerra. Aquí. This is the new page. Es This una is the nueva página de esta guerra porque war not in Ukraine. Because no es una guerra en Ucrania. Atención al delirio de este muchacho. No es una guerra en Ucrania. informationally, the challenges in the Middle East, Por los desafíos informacionales en el Medio Oriente, básicamente la pérdida de atención y la pérdida del foco de Estados Unidos y de la OTAN en Ucrania por el inicio del conflicto en la Franja de Gaza, ¿no? Por eso, una guerra distinta, the training mission of Hamas, la misión de entrenamiento de Hamas. ¿A pushing qué llamará la misión de entrenamiento de Hamas? ¿Algún delirio de Hamas entrenado por Rusia? ¿Alguna cosa así? Arab world, the chaos in African continent, El mundo, el caos en la participación del mundo árabe, el caos en el continente africano. Bueno, básicamente el rechazo a los señores coloniales de toda la vida, básicamente a Francia y en parte a Estados Unidos también, en el Sahel, con el apoyo de Rusia y con el financiamiento de China. we are the part of all this war. Europe don't speak about
somos la parte, ahí abandona la oración sin mucho sentido, somos la parte de esta guerra relativa a Europa, como que de alguna manera ¿no? Concatena los conflictos, presenta la idea de un gran conflicto, nosotros lo llamamos reconfiguración del orden mundial o el surgimiento de un nuevo orden mundial, y Ucrania en este conflicto representa la parte europea de ese gran conflicto. Ahora nosotros presentamos una idea parecida, pero claro, precisamente la presentamos en nombre del surgimiento de un nuevo mundo. Él no, él lo presenta como nosotros acá representamos en Europa a las fuerzas en lucha por el mantenimiento del viejo orden mundial hegemonizado por Estados Unidos. De terror. Support to Ukraine. Y a Europa, atención a esto sobre el mensaje a Europa. You support yourself. Giving us money or giving us weapon, you support yourself. Ukrainians are fighting for the world. That is the answer what the world has to focus and recognize. Many people ¿Escuchado eso? Demoledores y demoledoras. A los europeos, nosotros no estamos, perdón, a los europeos, no nos ayuden a nosotros, acá. Don't speak about support to Ukraine. A los europeos, no hablen del apoyo a Ucrania. You support you. Ustedes están apoyando a ustedes mismos. Yourself. A ustedes Giving mismos. us money Dándonos a nosotros or giving dinero us weapon, y you armas. support yourself. Ustedes están apoyando a ustedes mismos. Ukrainians are fighting Los ucranianos están luchando for the world. por el mundo. That is the answer what the world has to focus and recognize. Esa es la respuesta que el mundo tiene que entender. La lucha de Ucrania por el mundo, en el sentido de la lucha por los valores occidentales, la democracia, la libertad. Este muchacho en algún momento con el personaje creído, pero ya ni Estados Unidos ni Europa lo presentan así, como el líder de la democracia, esto de luchando por los valores del mundo. Lo abandonaron todos y todavía con poquito fuera de la realidad. Mamita. Many people Próxima pregunta. outside Ukraine are saying maybe it is time to negotiate with Putin, maybe it is time to start talking. Can you tell me categorically whether that is an option for you in 2024 or not? That is not the Bueno, ya las preguntas, ya presentan el sesgo de las preguntas, naturalmente responde a la posición de Occidente y en particular de Reino Unido respecto a la situación en Ucrania, ¿no? Ya no presentan como pregunta cómo va a machacar a Putin, sino cuándo va a conquistar Moscú, sino que en la pregunta aparece esto de mucha gente, nosotros, están queriendo, ¿no? Ya están llamando a negociaciones. ¿Cuál es su postura al respecto? Ya va, ¿no? Va presentando esa idea, responde a esa posición de Gran Bretaña, la pregunta y bastante claro el sesgo. Y ahora la respuesta de Zelensky. the moment of discussion of compromises or not compromises, because we don't have any fundamental steps forward to the peace from Russia. We have to speak with Russian, not attack us. Anytime Russia can attack you, you have to be ready. Why I have such reaction? Because all their steps mean another thing. When they have discussion on conference of Putin, he said, no, we didn't get all the results. We will go forward. What does it mean? That we have to sit and say, sorry, please stop or something like this? It's not our position, this weakness, and he feel it like animal, because he is animal, and like feeling of the blood. And that's why he will feel his strongness, and he will eat you totally with all your EU, NATO, freedom, democracy. Forget about it.
That's why I don't see any signals about peace. I see only steps of terroristic country. Bueno, To negotiate. Many people un poquito fuera de sí, ¿no? La respuesta. Putin un animal oliendo sangre, Rusia un estado terrorista. Vamos a presenciar esto una vez más. Vamos a presentar esto una vez más. Bueno, comentarios aparte. Vamos outside Ukraine are otra vez. saying maybe it is time to negotiate with Putin. Maybe it is time to start talking. Can you tell me categorically whether that is an option for you in 2024 or not? That is not the moment of discussion. La respuesta, básicamente, no aparecemos en el momento para la negociación. Ahora, lo interesante de esto, ¿cuál supuestamente el momento? Of compromises or not compromises, because we don't have any fundamental steps forward to the peace from Russia. We have ¿Por qué? Porque todavía no aparecemos en el momento de la negociación porque Rusia no realiza gestos para la negociación. Recordemos todos los gestos hechos por Rusia en el inicio de este conflicto cuando los negociadores rusos y ucranianos prácticamente habían determinado un acuerdo de paz. Rusia realizó un gesto, en gran medida el retroceso de Rusia respondió a la búsqueda de esa paz como gesto y en ese momento Occidente o Biden y Johnson, el borrachín de Johnson, llamaron a Zelensky con la promesa, con la orden de la guerra a cualquier costo, el rechazo a la negociación y la promesa de apoyo obviamente incumplida unos meses después o un año después. Pero bueno, ¿cuál es la lógica ahora? ¿Por qué no la negociación? Porque Rusia no acomete pasos hacia la paz, pero la idea de este señor, en la guerra recién comienzan las negociaciones cuando los países abandonan las hostilidades. No, precisamente lo contrario. Si tu país aparece en una situación cercana a la derrota, vos comenzás una negociación no porque tu enemigo abandone las hostilidades o porque tu enemigo retrocede o porque tu enemigo determina abandonar las hostilidades para generar la paz, sino precisamente por lo contrario, porque apareces en una situación de debilidad encaminada hacia una derrota total, precisamente por el avance de tu enemigo, por las victorias de tu enemigo, porque apareces perdiendo, entonces por eso comenzás la negociación. No, hasta que Rusia no abandone la guerra, nosotros no comenzamos la negociación, porque en ese caso no querés una negociación, querés una rendición de Rusia. Si Rusia conquista más territorios y Ucrania aparece en problemas cada vez mayores, eso debe generar la negociación y no lo contrario. Pero esa es la lógica delirante de este muchacho en la cabeza, ¿no? have to speak with Russian, not attack us. Anytime Russia can attack you, you have to be ready. Why I have such reaction? ¿Por qué tengo esta reacción? ¿Por qué esta reacción acalorada? Porque el tipo enojado en la respuesta, ¿no? Because all their steps mean another thing. When they have discussion on conference of Putin, he said, no, we didn't get all the results. We will go forward. What does it mean? ¿Por qué esta reacción? Porque Putin dijo esto, señoras y señores. Vamos a seguir adelante porque no alcanzamos los objetivos. That we have to sit and say, sorry, please stop or something like this. Bueno, acá es la cuestión de fondo. Ustedes quieren que ante el avance ruso nosotros retrocedamos, capitulemos. Y cuando vos entre la espada y la pared, esa es la única forma de salvataje del pellejo. Si no, la otra situación, la destrucción total. Y Ucrania en este momento aparece encaminada a la destrucción total, a una derrota total. ¿Sí? No a la lucha por la reconquista de los territorios perdidos con Rusia, sino a la pérdida de más territorios e incluso la posibilidad de el fin de la salida al mar para Ucrania o incluso
una descomposición y la toma de los territorios anteriormente polacos y húngaros por parte de esos países, ¿sí? Una desintegración. It's not our position, this weakness, and he feel it like animal No es nuestra posición de debilidad y él lo siente como un animal, because he is animal. And porque es animal, además hablando muy mal, porque es animal, en lugar de porque es un animal, porque es animal. Lo siente como animal porque es animal, un inglés, sí, bueno. it's like filling of the blood. And that's why he will feel his strongness and he will eat you Y totally. te va a comer entero porque así siente su fortaleza. Siente fortaleza cuando uno retrocede. Cualquier delirio. Si hubieran generado un acuerdo respecto a la neutralidad de la OTAN, no habría comenzado la guerra. No habría comenzado la guerra y después de haber comenzado, si hubieran convalidado ese acuerdo prácticamente cerrado respecto a la neutralidad de la guerra, bueno, tampoco Rusia hubiera querido más. Eso quería Rusia desde el principio y quiere ahora también. With all your EU, NATO, freedom, democracy, forget about it. Encima ahora despectivo como, ¿no? Arrogante con respecto a los aliados, a los patrocinadores de Ucrania. Te va a comer por completo con toda tu democracia, así como despectivo, con toda tu democracia, todas tus naciones, todo tu Unión Europea, tu libertad. Olvídate, te va a comer por completo, pero despreciativo incluso hacia, atención a esto, Freedom, democracy, forget about it. That's why I don't see acá otra vez. NATO, freedom, strongness, and he will eat you Te va a comer totally. With completamente all your EU, NATO, con todos con todas tu Unión Europea, con toda tu OTAN, freedom, democracy, con toda tu libertad, con toda tu democracia, como todas esas pavadas, te va a comer por completo, así de manera despreciativa, ¿no? forget about it. Olviden That's todo. why I don't see any signals about peace. I see only steps of terroristic country. Bueno, solo veo pasos de un Estado terrorista. Recordemos, claro, ¿no? Hace unos días el ataque con munición de racimo por Ucrania contra objetivos civiles. ¿Cuál es la caracterización de Zelensky de eso? Por parte de Ucrania, naturalmente, el ataque. Ay, ay, ay. A veces en determinados momentos de la historia, los países en conflicto, en el marco de conflictos, los líderes de países en guerra, de repente comienzan a abandonar el vínculo con la realidad, ¿no? Y presentan miradas mesiánicas y por sobre todas las cosas presentan miradas disociadas de la realidad. Y naturalmente esto está acompañado por la furia, la cólera, ¿no? Mucho de esto visible en esta entrevista. ¿Qué más presentaron o qué más apareció respecto a esta entrevista en la publicación original de The Economist? ¿Qué más apareció? Además de todo esto, ¿qué más apareció? Acá un poquitito. Una operación exitosa sería un ejemplo para el mundo, continúa. Todo esto, una vez más, parte de la entrevista, pero no publicada en video. Esto apareció publicado así. También tendría un gran efecto dentro de Rusia. Perder una pieza central de la propaganda del Kremlin mostraría que miles de oficiales rusos murieron solo por la ambición de Putin. Ucrania ya está logrando victorias improbables en la península de importancia estratégica, destruyendo un buen número de barcos de la flota del Mar Negro. Los funcionarios británicos dicen que una quinta parte de esa flota ha sido destruida solo en los últimos 4 meses. Todos estos ataques propagandísticos sin ninguna relación con el desarrollo de la guerra. Perder las bases navales que Rusia ha mantenido durante los últimos 240 años sería una enorme vergüenza para Putin. Claro, quiere la destrucción de Rusia como una demostración al mundo. Una operación exitosa sería un ejemplo para el mundo. ¡Qué delirio cuando los están machacando a misilazos y en el último de los ataques a quinzalazos, ¿sí? A misiles hipersónicos, nada más y nada menos.
además de los retrocesos permanentes en el frente de batalla y el envío a la muerte sin ningún sentido de soldados reclutados por la fuerza en Ucrania, con retrocesos constantes y permanentes. Bueno, pero Zelensky dice que la velocidad de cualquier éxito dependerá de la asistencia militar que reciba sus socios occidentales. Ha pedido el Taurus, un misil de crucero furtivo de largo alcance de fabricación alemana con la capacidad de explotar en lo profundo de un objetivo. Esto podría permitir a Ucrania destruir el puente de Kerch, valorado en 4.000 millones de dólares, aislando de hecho la península de Crimea de Rusia. Rusia debe saber que para nosotros se trata de un objetivo militar. Sugiere que los alemanes no son la única potencia occidental que se interpone en el camino. La reacción, generemos una hipótesis. Alemania despacha, ¿sí? Alemania determina la entrega de misiles Taurus. Los ucranianos realizan ataques con misiles alemanes Taurus contra el puente de Kerch y generan su destrucción total. ¿Cómo va a responder Rusia a eso? Primero, ¿en qué medida eso determinaría un cambio en el desarrollo de la guerra? En ninguno, porque aún antes de la inauguración del puente de Kerch en 2018, por cierto, Crimea parecía abastecida tanto de bienes civiles como de bienes militares, ¿sí? Sin ningún problema, sin la existencia de ese puente, ¿sí? A través del aire y del agua, ¿sí? Segundo, ahora no solamente Crimea parece abastecida a través de barcos y de aviones, sino también de manera terrestre por la franja de territorios tomada por Rusia a partir de 2022. Lo voy a presentar con el mapa. Esto no parecía planeado, pero lo voy a presentar para todos ustedes como una demostración de esto. Nuestro habitual mapa orientador aquí. Efectivamente, bueno. ¿Cuál el pedido de Zelensky en esta entrevista? Quiero misiles Taurus alemanes para la destrucción de este puente de aquí. Bueno, antes de la existencia de este puente y mucho después del inicio del conflicto, ¿sí? El conflicto comienza en 2014 con el derrocamiento de Yanukovych, un presidente prorruso, y el levantamiento de los ucranianos prorrusos, tanto en el Donbass como en Crimea, la anexión de toda Crimea por Rusia y los enfrentamientos más arriba en el Donbass. Desde 2014 hasta 2018, a pesar de los enfrentamientos, todo esto sin el puente aparece aprovisionado sin ningún problema. Bueno, la destrucción del puente, por ende, no generaría cambios en la logística de Crimea. Además, ahora Crimea desde 2022 y la conquista de toda esta franja, además, Crimea parece abastecida por aquí, con lo cual esto, aún con la destrucción del puente, presentaría un contacto directo terrestre con Rusia. Así que, ¿para qué querrían ese ataque con estos misiles Taurus alemanes contra el puente de Kerch? Nuevamente para un ataque simbólico, algo de alguna manera reconocido por Zelensky en esta entrevista, en esta parte de la entrevista publicada solo de manera escrita. Ahora, ¿cómo reaccionaría Rusia si ya comenzó ataques con drones todos los días? Más o menos 100 drones es el día 30 por lo menos, desde el ataque de Ucrania contra objetivos civiles con munición de racimo, el 30 de diciembre del año pasado, con el ataque a Belgorod. Bueno, a partir de entonces, todos los días 100 drones y ya 2 ataques entre la semana final del año pasado y esta primera semana del 2024 de este año, ataques con más de 100 misiles cada uno
incluidos en el último caso 11 misiles hipersónicos quinzales. ¿Cómo reaccionaría? Con más fuerza aún. Bueno, el delirio de este muchacho, además de que eso generaría más animadversión y más enfrentamiento con Europa, entre Rusia y Europa y entre Rusia y Estados Unidos. Y recordemos el deplorable estado de las Fuerzas Armadas en general en Europa, ¿sí? Y el cada vez menor interés de Estados Unidos en el apoyo tanto de Ucrania como de Europa en este conflicto. Y la posibilidad de la llegada de Trump a la Casa Blanca, con lo cual esto para un eventual escenario de ese tipo, para Europa y para Alemania en particular, determinaría una situación terriblemente mala, terriblemente peligrosa. Respecto a la movilización, la movilización de la sociedad ucraniana y del mundo al comienzo de la guerra no está presente hoy, dice Zelensky. Bueno, por lo menos consciente de eso, ¿no? De que el mundo abandonó el foco en Ucrania. Eso necesita cambiar. Las encuestas sugieren que reducir la edad de movilización de los actuales 27 años y reducir los motivos de exención no son populares, pero el líder de Ucrania insiste en que no hay alternativa. La movilización no es solo una cuestión de los soldados, de que los soldados vayan al frente, se trata de todos nosotros, es la movilización de todos los esfuerzos. Esta es la única manera de proteger nuestro Estado y desocupar nuestra tierra. Qué curioso que esta parte de la entrevista no la hayan presentado en video, cuando comienza con las respuestas respecto a la movilización y lo que connota eso, ¿no? Algo abiertamente antipopular con todos los videos de gente reclutada por la fuerza. Eso escrito, claro, leído por mucha menos gente y visto por mucha menos gente que la gente viendo el video, naturalmente, ¿no? Esa es la única forma de proteger nuestro Estado y desocupar nuestra tierra. Seamos honestos, hemos pasado a la política interna, dice Zelensky. Esta es una elección que los ucranianos tendrán que tomar. Si seguimos centrándonos en la política interna, necesitamos convocar elecciones, cambiar la ley y la constitución, pero olvídense de las acciones contraofensiva y de desocupación. Bueno, acá un reconocimiento de las disputas internas y las dificultades para Ucrania en la guerra con tantas disputas internas, ¿no? Y con la falta de carne para la continuidad de esta guerra y la necesidad de esta movilización masiva de, según él mismo, 500.000 personas, esta movilización masiva forzosa. Casi 2 años después de una guerra a gran escala, Zelensky ha perdido su vitalidad juvenil. encima lo caricaturizan. Este muchacho, usado como un preservativo, usado y tirado, ¿sí? Como un condón. Pero sigue siendo vehemente en que Ucrania no puede dar marcha atrás en su plan para derrotar a Ucrania. La profesión más importante que un ucraniano puede hacer en este momento es estar en Ucrania y para nuestros socios occidentales es estar con Ucrania. Si no tienes la fuerza, entonces sal o hazte a un lado, no nos retiraremos. Sí, muchos ucranianos sí, quieren abandonar esto, no quieren participar, ¿no? En esto quieren hacerse a un lado, quieren desaparecer de todo esto y aparecer por fuera, pero los recogen por la calle de los pelos y los despachan a una muerte segura. La pregunta es si el maestro comunicador de 2022 podrá persuadir al resto del mundo a compartir esa convicción. Bueno, ya esto en tono de goce, de delirio, de cargada para Zelensky, ¿no? De sutil cargada, sutil caricaturización, ironía sutil de un medio británico para con Zelensky, en algún momento presentado como el salvador de la democracia liberal en el mundo. Y mientras tanto, y con esto podemos presentar lo último del análisis. Naturalmente voy a recordar una vez más, demoledores y demoledoras, que por favor nos acompañen con el like, con el pulgar arriba, lo cual nos ayuda contra la censura y la desmonetización. Recuerden además el clic en suscribir, en la campanita y ayúdennos con la creación o con la consolidación de nuestro canal de respaldo
forma alternativa de comunicación entre todos nosotros frente a la posibilidad del cierre de este canal, como tantos otros canales críticos cerrados. Nuestro canal de respaldo, Demoliendo Mitos de la Política 2.0. El enlace aparece en la descripción del video. Sencillamente, clic en ese enlace y una vez adentro de nuestro canal alternativo, de nuestro canal de respaldo, un clic en suscribir, y con eso nos ayudan a generar un respaldo para este canal y para todos nosotros. Por aquí, si quieren, en el chat, en este momento aparece el enlace, ahí presenté el enlace, ahí aparece el enlace, un clic ahí y una vez en el canal Demoliendo Mitos de la Política 2.0, clic en suscribir, y esa es nuestra seguridad, nuestra garantía contra la censura, la desmonetización ya sufrida por este canal muchas veces, ¿sí? Bueno, demoledores y demoledoras, para redondear este análisis, por un lado, esta entrevista delirante de Zelensky iracundo y el llamado a la participación patriótica, y esto de, una vez más, si no tienes la fuerza, sal o hazte a un lado, ¿no? La profesión más importante que un ucraniano puede hacer en este momento es estar en Ucrania, y para nuestros socios occidentales es estar con Ucrania. Si no tienes la fuerza, entonces sal o hazte a un lado. Bueno, este muchacho efectivamente quería, este muchacho ahora en este video, no Zelensky, quería abandonar esto de hacerse a un lado, pero lamentablemente no pudo. Esto, un pobre muchacho realmente, es un video del día de hoy, otra muestra de la brutalidad de bueno, una muestra más, ahora no con una ambulancia. Recuerden que en un momento estos señores escondidos en ambulancias recogían a la gente para el reclutamiento. Un pobre muchacho ucraniano enviado seguramente pronto a una muerte segura sin ningún sentido por esta manga de sátrapas impresentables, ¿no? Sí, la democracia en Ucrania y, de alguna manera, el representante de la democracia occidental en este conflicto, ¿no? Porque así lo presentaron desde el inicio. ¿Qué democracia quieren estos líderes occidentales, estadounidenses, como, canadienses, europeos? Esto quieren como democracia, gente recogida de los pelos por la fuerza para el envío en contra de su voluntad al frente. 500.000 personas más quieren. Ya además de las 500.000 ya asesinadas, quieren otras 500.000 más. Bueno, demoledores y demoledoras, vamos a redondear por acá. En esta transmisión queríamos presentar solo esto último, lo de la entrevista de Zelensky, pero por los hechos del día de ayer y de hoy debimos comenzar con este repaso de la geopolítica global y en particular de Medio Oriente. Una vez más, recuerden por favor acompañarnos con el like, ¿sí? Simplemente un clic en el like, y con la suscripción a nuestro canal Demoliendo Mitos de la Política 2.0, el canal de respaldo de Demoliendo Mitos de la Política. Por cierto, un anuncio, todavía no presentamos la información, pero en un ratito la voy a presentar. Este lunes, un anuncio para los miembros, los y las miembros del canal. Este lunes vamos a realizar una transmisión en vivo exclusiva para los miembros. Por lo general, el lunes es nuestro día de pausa de transmisiones, por eso este lunes la transmisión en el horario habitual, las 7 de la noche en Argentina, las 11 de la noche en España y los respectivos horarios en el resto de América Latina. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Bueno, básicamente una sesión, una forma de agradecimiento a quienes nos acompañan, a los miembros del canal, quienes nos acompañan con una membresía. En agradecimiento a todos ellos, una sesión de preguntas y respuestas sin pelos en la lengua, sin intermediaciones, sin filtro, de manera directa, calzón quitado, como lo llaman en España.
Y además queremos también una sesión de feedback, ¿no? Como lo llaman en inglés, de retroalimentación de parte de ustedes, con comentarios, con ideas, con propuestas, incluso con críticas y alguna por ahí, seguramente la de la puntualidad, una de ellas. Eso en exclusiva para nuestros queridísimos miembros, así que si alguien quiere participar, todavía tiempo para generar una membresía a través de clic en unirse en el botoncito ubicado más abajo con un costo muy simbólico, menos del precio de un café. Bueno, a partir de esa membresía nos ayudan con un pequeño pago todos los meses como forma de apoyo al canal. Así que todo el mundo invitado a la membresía y a partir de la membresía poder participar en esa sesión en exclusiva para los miembros, ¿sí? Beatriz, muchas gracias por la moderación, a todos los demoledores participando el día de hoy. Mil gracias una vez más. Dicho esto, hasta el día de mañana, mis queridos demoledores y demoledoras. Los quiero mucho. Chao.